Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es mecánica de fluidos, medidores de presión. Blaise Pascal nació el 19 de junio de 1623 y murió el 19 de agosto de 1662. Fue un matemático, físico, teólogo católico, filósofo y escritor francés. Sus contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y la construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Medidores de presión. El medidor de presión más sencillo es el manómetro de tubo abierto. En la figura de la derecha se muestra un tubo en forma de U que contiene un líquido de densidad ρ con frecuencia mercurio o agua. El extremo izquierdo del tubo se conecta al recipiente esférico donde se medirá la presión P y el extremo derecho está abierto a la atmósfera con la presión en la superficie igual a la presión atmosférica. La presión en el fondo del tubo debido a la rama izquierda del tubo es igual a P1 igual a la presión en el recipiente, que es la que necesitamos calcular, más la densidad del fluido por la gravedad por la altura 1, siendo la altura 1 la altura de la rama izquierda. La presión en el fondo del tubo debido al fluido de la columna derecha es presión 2 igual a la presión en la superficie, que es la misma presión atmosférica, más la densidad del fluido por la gravedad por la altura 2, siendo la altura 2 la altura de la rama derecha del tubo. Como las dos presiones se miden a la misma profundidad, deben ser iguales, es decir, presión 1 igual a presión 2. La presión 1 es la presión P, que es la incógnita, más la densidad por la gravedad por la altura 1. La presión de la derecha, P sub 2, es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura 2. El término presión atmosférica lo pasamos para la izquierda con signo contrario. Igualmente, el término densidad por gravedad por altura 1 lo pasamos para la derecha también con signo contrario. Nos queda que la presión P menos la presión atmosférica es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura 2 menos la densidad del fluido por la gravedad por la altura 1. Factorizando el factor de densidad por gravedad, nos queda que la presión P menos la presión atmosférica es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la diferencia de alturas H2 menos H1. Si observamos la gráfica, la diferencia de alturas H2 menos H1 es igual a H mayúscula. De esta manera, la diferencia de presión entre la del recipiente y la presión atmosférica es igual a la densidad del fluido por la gravedad por H mayúscula. En la ecuación, diferencia de presiones P menos la presión atmosférica igual a densidad por gravedad por H, la cantidad P es la presión absoluta y la diferencia entre la presión absoluta P y la atmosférica se llama presión manométrica. Luego, la presión manométrica es proporcional a la diferencia de altura H de las columnas del fluido. Otro medidor de presión común es el barómetro de mercurio, que consiste en un largo tubo de vidrio cerrado por un extremo que se llena con mercurio y luego se invierte sobre un plato también con mercurio. El espacio arriba de la columna del tubo solo contiene vapor de mercurio, cuya presión es insignificante. Así que la presión P sub 0 en la parte de arriba del tubo es prácticamente cero. Es como si estuviera al vacío. Luego, la presión P en la superficie del recipiente es igual a la presión atmosférica, ya que está en contacto con la atmósfera. A su vez es igual a la presión P sub 0 que existe en la parte superior del tubo y que vale 0, más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura H, que es la altura desde la superficie del recipiente hasta la parte superior del tubo conteniendo mercurio. Nos queda entonces que la presión P es igual a la presión atmosférica y a su vez es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Así, el barómetro de mercurio indica la presión atmosférica directamente por medio de la altura de la columna de mercurio.
La densidad del mercurio es 13,6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Como a nivel del mar, la altura de la columna de mercurio en el barómetro experimentalmente se encuentra que es de 76 centímetros o 0.76 metros, se tiene que la presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Reemplazamos valores. La densidad 13,6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. La gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y la altura de la columna de mercurio es de 0.76 metros. Haciendo el producto obtenemos 101,2928 por 10 a la 3 newton por metro cuadrado. Pero como newton por metro cuadrado se llama pascales, entonces nos queda que la presión atmosférica es de 101,2928 por 10 a 3 pascales, que también se puede escribir aproximadamente como 1,013 por 10 a la 5 pascales. Este valor recibe el nombre de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Las presiones a menudo se escriben en términos de la altura de la columna de mercurio correspondiente como pulgadas de mercurio o milímetros de mercurio, que se abrevia mmHg. Una presión de 1 milímetro de mercurio también se llama un torr, en honor a Evangelista Torricelli, inventor del barómetro. Sin embargo, estas unidades dependen de la densidad del mercurio, que varía con la temperatura, y del valor de la gravedad, que varía con el lugar sobre la superficie terrestre, y por ello se prefiere el pascal como unidad de presión. Evangelista Torricelli nació en Faenza, Italia, el 15 de octubre de 1608 y murió en Florencia, Italia, el 25 de octubre de 1647. Fue un físico y matemático italiano. Inventó el barómetro de mercurio en 1643. Fue alumno de Galileo Galilei y demostró que podía tener un recipiente sin contenido al extraer el aire. Este descubrimiento fue muy importante porque hasta esa época se tenía la idea aristotélica de que la naturaleza le tenía horror al vacío. Ejemplo: un tubo de manómetro se llena parcialmente de agua. Después se vierte aceite que no se mezcla con el agua y tiene menor densidad que ella, hasta que la interfaz aceite-agua queda en equilibrio en el punto medio del tubo. Ambos brazos del tubo están abiertos al aire. Determine la relación entre las alturas del aceite y del agua. Solución: sea P sub 0 la presión atmosférica en la parte superior del tubo, en ambas ramas de él, y P la presión en el fondo del tubo. Entonces, la presión en el fondo, observando la rama izquierda del tubo, es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. La presión en el fondo también es igual, observando la rama derecha del tubo, a la presión atmosférica más la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. Puesto que la presión en la base del tubo es la misma para ambos fluidos, igualamos las dos expresiones anteriores y despejamos la altura del aceite en términos de la altura del agua. Observemos que al igualar las ecuaciones se puede cancelar el término común P sub 0, que es la presión atmosférica. Nos queda que la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Como la gravedad también es un factor común, también se puede simplificar y nos queda que la altura del aceite es igual a la densidad del agua sobre la densidad del aceite por la altura del agua. En la simulación de la derecha tenemos un tubo en forma de U. En la rama izquierda tenemos un fluido de densidad 1 y en la rama derecha tenemos un fluido de densidad 2. En este momento la simulación muestra que la densidad del fluido de la derecha es 13,6 gramos por centímetro cúbico, que corresponde a la densidad del mercurio. La densidad del fluido izquierdo es 1 gramo por centímetro cúbico, que es la densidad del agua. Como la densidad del mercurio es mucho más grande que la densidad del agua, vemos que la altura de la columna del mercurio es muy pequeña en comparación con la altura de la columna del agua. Pero si disminuimos la densidad del fluido de la derecha, observamos que su altura aumenta. Si aumentamos su densidad, su altura disminuye.
Lo mismo pasa con el fluido de la izquierda. Si disminuimos su densidad, la altura del fluido de la derecha también disminuye. Si aumentamos la densidad del fluido de la izquierda, vemos que la altura del fluido de la derecha tiene que aumentar para poder compensar la presión en la parte inferior del tubo. Veamos otro ejemplo. Un tubo en U contiene mercurio. ¿Qué altura de agua se debe verter en una rama para que el mercurio se eleve en la otra rama 1 milímetro? Solución. Si el mercurio desciende una cantidad X en la rama izquierda, entonces en la rama derecha asciende la misma cantidad X. Eso lo podemos ver en la gráfica de la parte superior izquierda. Tenemos un tubo en forma de U que contiene en su interior mercurio y que se encuentra a un determinado nivel. Si en la rama izquierda del tubo vertimos agua, esta desciende una cantidad X por debajo del nivel. Al mismo tiempo, el mercurio asciende por la rama derecha del tubo. Tomamos como nivel de referencia para el cálculo de la presión una línea que pasa por la línea de separación entre el mercurio y el agua. Esta línea la hemos dibujado por medio de una raya punteada. La presión en la rama izquierda del tubo y en la línea de referencia es igual. Observando la rama izquierda del tubo y en la línea de referencia, tenemos que la presión P es igual a la presión P sub 0 que existe en la parte superior del tubo más la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Similarmente, observando la rama derecha del tubo, tenemos que la presión en la línea de referencia es igual a la presión P sub 0 más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Igualando las dos presiones, tenemos que podemos simplificar o cancelar el término común P sub 0. Nos queda que la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Despejamos la altura del agua. La altura del agua es igual a la densidad del mercurio sobre la densidad del agua por la altura del mercurio. Observando la figura superior izquierda, vemos que respecto al nivel, el agua descendió una profundidad X y al mismo tiempo el mercurio respecto al nivel también subió una cantidad X. Pero respecto a la línea de referencia, que es la que estamos tomando para cálculo de presiones, la altura H es igual a 2 veces la cantidad X. La altura del mercurio es 2X. Por tanto, la altura del agua es igual a 2 veces la densidad del mercurio sobre la densidad del agua por la cantidad X. Reemplazamos valores. La densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico y la densidad del agua 1 gramo por centímetro cúbico. Y la cantidad X vale 1 milímetro. Haciendo los cálculos, obtenemos que la altura del agua es de 27,2 milímetros. Observemos también que los gramos se pueden simplificar, igualmente pasa con los centímetros cúbicos.